Buenos días. Retomamos la función del viernes pasado cuando tocó el timbre, que íbamos a destriparla. Es decir, vamos a analizar todas sus características, como un repaso de todo el tema, ¿vale? Así que allá voy. Voy a tratar de hacerlo por orden cronológico, por orden de cómo lo hemos dado, pero si no da lo mismo. Bueno, en primera posición hablaremos del dominio y el recorrido de esta función. Por ejemplo, ¿qué me podéis decir del dominio? Vaya, parece que no estáis muy habladores. Desde Dominio. -5 con paréntesis Desde el -5 con paréntesis, y diría que hasta más infinito. pues me dirías muy bien, hasta el más infinito y más allá. Que sea agujero blanco influye en algo, ¿no? Vamos a ver, Vale. lo único que pasaría es que el cero, si solamente, o sea, si hubiera agujero en los dos lados, el cero no estaría en el dominio. Pero como la función pasa por aquí, el cero sí que está en el dominio, ¿vale? Por eso lo hemos puesto hasta el final ya. La imagen o recorrido de esta función son los valores de y que tienen un origen x. ¿Podéis decirme, por favor, cuál sería, mirando el dibujo, la imagen o el recorrido? ¿Entre qué valores se mueve la y? ¿Entre qué valores se mueve la y? Entre -2 hasta infinito. Desde -2 con corchete, esta vez, hasta el más infinito y más allá. Cualquier duda es el momento de preguntarla. Vamos al punto número 2 en el orden del día, que sería cortes con los ejes. Por ejemplo, puntos de corte con el eje OX, para empezar. Puntos de corte con el eje OX. Bueno, pues para calcular puntos de corte de la gráfica de una función, cuando nos dan la gráfica, lo que os dije que había que hacer era contar rayitas. Mirad, el punto -5, 0 no es un punto de corte, porque es un agujero, ahí la función no pasa. Entonces, puntos de corte con el eje de las X tenemos este de aquí, tenemos este de aquí y tenemos este de aquí. Puntos, puntos, con su X y con su Y. Pues tenemos tres puntos, que son estos. El -1, 0, el 1, 0 y el 4, 0. Observad que los puntos los separo con coma. No pongo la U de unión, que eso se deja para los intervalos. Se separan con coma o con punto y coma, pero no con la U de unión, ¿vale? Esto ya son pijotadas, la verdad, las cosas como son. Dime. Bueno, no, te lo pregunto al final. Vale. Punto en singular, punto de corte con el eje OI. Como mucho, una función puede cortar una vez al eje de las íes, como mucho, y como poco, pues ninguna, ¿vale? En este caso sí corta al eje de las íes, por aquí debajo, no por arriba, que como veis hay otro agujero. ¿Qué punto es ese? ¿Qué coordenadas tiene? Pues ese punto es el 0, -2. Y se terminó el apartado 2. En total son 7, ¿vale? Para que un poco, si se os olvida alguno. Si el 0,1 fuera un punto normal, no sería una función, ¿no? Efectivamente, no puede ser un punto normal, porque entonces no sería una función, claro. Pero sin embargo, si no cruzas el 0, -2, es decir, si fuese paralelo al eje de la Y,
y tan solo quedase ese, podría ser una función, aunque no se cortase con el eje de la Y. ¿Dejar aquí un agujero? No, que No. siguiese para abajo, que fuese perpendicular, que no se cruzase. ¿Así? Esto no puede ser función nunca. Una función nunca puede ser vertical. No, pero dice No, quiero decir, lo quitamos típico este que punto. pones una flecha pegada Ah, pero no que lo tuviera una asíntota, que llamamos, que esto se vaya pegando así, así. ¿Y qué me has preguntado? Que sí, podría ser una función aunque no hay nada Sí, que sí, se sí, cruce. sí, sí, claro que sería una función. En ese caso lo que no habría sería punto de corte con el eje de las IES, Vale. ¿vale? Ahí no cortaría el eje, pero sí seguiría siendo función. Porque se supone, cuando hago eso, se supone que se va acercando, pero no llega a tocar. Bueno, a otra cosa, mariposa. Crecimiento y decrecimiento. Simplemente tenéis que decir en qué intervalos es la función creciente y en qué intervalos es la función decreciente. Y lo escribimos bien, como los mayores. La función y igual a f de x es creciente en 2 puntos, y entonces ya miras la gráfica y mirando la gráfica miras a ver dónde sube. Pues mira, sube, ojo, siempre mirando el eje de las x. Sube desde -5 hasta -3, en esa zona. Desde -5 hasta -3. Estos sí que son intervalos y además siempre intervalos abiertos. De -5 a -3. Luego, por aquí ya baja, nada, por aquí también. Y otra vez vuelve a subir desde aquí, que es x igual a 3, hasta más infinito. Así se expresa el crecimiento, mirando siempre intervalos en el eje de las x. ¿Y por qué no se incluía el 3? Porque justamente en el 3 la función ni crece ni decrece, por eso se ponen abiertos siempre y así no hay que preocuparse, ¿vale? Bueno, punto y seguido, la función es decreciente y volvemos a mirar la gráfica y con la gráfica delante miramos a ver en qué zonas la curva baja. Pues a ver, la primera zona donde la función es decreciente, como veis ahí, es de -3 a 0. Luego, de 0. Es que fijaos en el matiz, no incluyo al 0, ¿eh? O sea, es de -3 a 0, de 0 a 3 y se acabó. No hay más zonas de decrecimiento. ¿Por qué no incluyo al 0? Porque efectivamente en 0 la función ni crece ni decrece, ¿vale? Lo ponemos abierto y hasta luego, Lucas. En 0 pasan cosas raras, que luego veremos qué es lo Aquí que no es pasa. hasta menos infinito, hasta infinito. ¿Perdón? Es que no te he oído con el ruido de fuera, Marta, no te escucha nada. Nada, ya me lo han... Ah, pues yo no te escucho. Bueno, siguiente punto en el orden del día. ¿Cuál sería? Máximos y mínimos, ¿no? Tenemos un máximo, -3, 2, y tenemos un mínimo, 3, -2. Así que lo escribimos con letras. En el punto de coordenadas -3, 2, la función tiene un máximo. Y en el punto 3 menos 2, la función tiene un mínimo. ¿Os he explicado la diferencia entre máximo absoluto, por ejemplo, y máximo relativo? Sí. Un máximo absoluto es cuando ese es un máximo, ¿vale? Pero que, dime. ¿Y el 0 menos 2 no sería un mínimo? No, porque a la derecha la función no crece. O sea, estrictamente hablando, Carlota, estrictamente hablando, un mínimo es un punto en el que la gráfica pasa de ser decreciente a ser creciente.
A la izquierda de 0 es decreciente, pero a la derecha de 0 no lo es, ¿vale? No, entonces no lo sería. Lo que os decía, que lo que quiere decir, pero vamos, nosotros lo vamos a dejar en máximo, mínimo y no vamos a especificar, pero por lo menos porque os suene. Máximo absoluto es un máximo, pero que está por encima de todos los puntos de la gráfica. Y mínimo absoluto es un punto que es mínimo, pero que además está por debajo de todos los de la gráfica. Mirad, en este caso, este punto, el punto 3 menos 2, es un mínimo absoluto, porque debajo de él no hay puntos de la gráfica, ¿vale? En cambio, este punto, menos 3, 2, sería un máximo relativo. Relativo porque alrededor de él es el rey de la montaña. Pero si te vas por aquí, hay muchos puntos de la gráfica que están por encima de él. Hay valores de la I mayores, ¿vale? Pero bueno, ya os digo, para no entrar en tal, máximo, mínimo, a secas y se acabó, ¿vale? Quinto punto en el orden del día. Podemos hablar de continuidad o de simetrías, que no es el orden exactamente con el que os conté. Pues vamos a hablar de las simetrías. ¿Qué me decís de las simetrías? Pues que no es simétrica, profe. Impar. No, ni par, ni impar, ni leche. No es nada. Así que escribimos, porque vamos a escribir las cosas bien. La función no presenta simetrías. Si queréis, la función no es simétrica. Y a otra cosa, mariposa. Punto número 6. Continuidad. Bueno, pues la función no se puede dibujar del tirón, porque empezaríamos a dibujar siempre de izquierda a derecha. Tú pones aquí el boli y haces... Pero ahora para seguir tienes que levantar el boli, ir para arriba y seguir. ¿Dónde hemos levantado el boli? Pues en el 0. Por tanto, hay una discontinuidad en x igual a 0. ¿Qué tipo de discontinuidad es? Porque hay que ponerlo en el examen. También hay que clasificar la discontinuidad, o sea, decir qué tipo es. Pues esta es una discontinuidad inevitable que se llama de salto finito, ¿vale? Todo eso se escribe, literatura, sin falta de ortografía y ya está. La función presenta en x igual a 0 una discontinuidad inevitable de salto finito. Y se terminó. Bueno, podemos... No, espera, no se terminó. Podemos añadir en el resto del dominio la función es continua, ¿no? En el resto del dominio la función es continua. Muy bien. Y me falta el último punto. Periodicidad. ¿Qué me decís? Para nada, esto es una función periódica, ¿vale? Así que séptimo y último punto, periodicidad, la función no es periódica. No sé si lo estáis viendo bien, porque estamos sin luz, no sé por qué no encendemos la luz. ¿No encendemos la luz? ¿Se ve bien? Sí. Vale. Bueno, ¿queréis preguntar alguna cosa? Dime. Si fuera inevitable de salto infinito, ¿cómo se redacta? Lo escribes. ¿Pero Salto qué pones? infinito. Pero no, o sea, no pones que presenta una... Sí, pues la presenta en x igual a lo que sea, una discontinuidad inevitable de salto. Ahora te pongo un Pero ejemplo. serían varias x, ¿o no? No, ¿Qué es? no tiene por qué. ¿Y cómo sabemos x? Por igual a ejemplo, tal? si es así, Ya, pero en este caso. Pues es que no os digo nada, chaval. Entre la mascarilla, el ruido del patio, el avión que pasa,
los pajaritos cantando y las nubes se levantan, de verdad que es que... A ver, no te... Si es infinita, pero o sea, si es así, hay más de una X, ¿no? Donde es, o sea, no sé, ¿cómo le pondría? Solo hay una X. Te crees que hay más, pero solo hay una. Mira. A ver, de momento, Javi, estoy practicando con las características de una función cuando me dan su gráfica, pero déjame un momentito que te cuente una cosa, que lo vamos a ver un pelín más adelante, pero bueno, ya que ha salido. Mira, esta función, 1 partido por x, que ya ha salido aquí en algún momento, si tú calculas el dominio de esta función, pues el dominio son todos los reales menos el 0. Eso está claro, ¿verdad? O sea, tú no puedes sustituir la x por 0, no puedes. Pero sí puedes sustituir la x por 0,01. Si tú calculas la imagen de 0,01, pues te sale 1 partido por 0,01. ¿Y sabes cuánto da esto? Pues esto da 100. ¿Vale? De la misma forma puedes calcular f de menos 0,01. Y esto sería pues menos 100. Pero todavía te puedes acercar más al 0. En vez de poner 0,01, puedes poner f de 0,000001. ¿Y esto cuánto daría? Pues sería 1 partido por 0,000001. ¿Y esto sabes cuánto da? Pues esto da 1.000.000. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo no le puedo dar a la x el valor 0. No puedo, porque no puedo hacer 1 entre 0, no existe. Pero sí que existe 1 partido por algo muy chiquitín. Y yo me puedo acercar a 0 tanto como yo quiera, sin llegar a 0. Yo puedo calcular f de 0,500.000 ceros y un 1 al final. Es que, claro, pensad, que es que los números... que hay infinitos y claro, o sea, entre el 0 y el 1 hay un infinito gigante de números. Entonces, ¿eso qué significa? Que cuando tú te acercas por aquí al 0, cuando te vas acercando, cuando le das a x valores próximos a 0, la y se te dispara para arriba. La y cada vez es más grande, pero muy, muy grande. Y eso quiere decir que la gráfica va a hacer una cosa así. Se va a acercar mucho, pero sin llegar a cortar al eje de las íes. Eso por aquí, pero por aquí pasa lo mismo, por la izquierda. Y esta es la idea que veremos el año que viene, bastante en profundidad, que es la idea de límite de una función. Tú no puedes hallar f de 0 porque no existe, pero sí puedes acercarte mucho a 0. Y eso de acercarse mucho a 0 es hallar el límite de la función. Pero bueno, no es muy difícil entender lo que está pasando aquí, como te digo. Cuando la x sea muy pequeña, la y va a ser muy grande, pero no llega a ser 0. Por tanto, hay como un muro, que es el eje de las íes. Por ahí no hay función, no pasa, ¿vale? Pero se acerca mucho. Y lo mismo pasa, escúchame, cuando la x sea gigante. Si la x vale, por ejemplo, 1000, pues la y vale 1 milésima. Pero es que si la x vale 1.000.000, pues la y vale 1 millonésima. Y si la x vale 1 cuatrillón, pues la y vale 1 partido por 1 cuatrillón. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que cuando x es muy grande, la y se aproxima a 0, tiende a 0. El límite, diremos el año que viene, es 0. Y entonces la gráfica va a hacer así. Se pega mucho al eje de las x, pero no lo llega a cortar. Pero solamente hay problema en el 0, Javi. No hay problema en el 0,500.000 ceros y un 1. Ahí no hay problema. Ese número tiene su imagen y está en el dominio. Y puede haber una que sea lo mismo, pero
como si cogieras la parte azul y la desplazaras hacia la izquierda y la de arriba cortas la Claro, que sea, eso es la familia de las funciones que os tengo que contar que se llaman de proporcionalidad inversa, claro que sí. Esto se llama hipérbola, bueno, es el churro que he hecho, que es un churro, porque es un churro, pero se supone que se llama hipérbola la gráfica. Y por supuesto, claro que sí, se pueden desplazar, están por ahí con sus asíntotas. Estos se llaman asíntotas. O sea, esas rectas a las que la gráfica se aproxima mucho y no llega a cortar, se llaman asíntotas. ¿Vale? Bueno, es que, os lo dije del primer día, esto de las funciones es muy amplio, ¿vale? La trigonometría, os dije, se acaba el año que viene. A ver, entendedme, la trigonometría que se usa, ¿vale? Pero lo que son las funciones, cada año se ve un poco más y más y más y más, porque es muy amplio el tema de análisis, muy amplio. Y bueno, y muy bonito, ¿eh? Amplio y bonito, de verdad. Nosotros vamos a seguir, una más por lo menos, vamos a seguir con ejemplos, con una gráfica y sacando por las tripas a la función. Vamos a poner otro ejemplo. Antes de pintar, bueno, id pintando vosotros los ejes. Ay, ay, ay. Antes de pintar, dejadme, ¿eh? Dejadme sola. Bueno, ahora ya sí, el único punto así que os tengo que marcar es este, el menos 2, 3, que nos coincida a todos el menos 2, 3, ese puntito, porque este se ve que es el 0 menos 2, se ve, y este de aquí también se ve que es el menos 6, 0, este está hueco, todo se ve, ¿no? Cuando estéis preparados, listos ya. Pues chicos, pues yo voy a encender, ¿qué queréis que haga? Pues un poco lo que anda. Señor, uy, que os he despertado. Cuando digáis, ¿eh? Estamos preparados. Profe, el Dime. punto que has pintado no sería menos 3, 3. El menos 3, 3. Sí, cariño, es que no sé contar con los deditos. Gracias, corazón.
El otro día pasó igual, 1, 2, 3, sí señora. Qué lástima, profe. Menos 3, sí señora. Bueno, pues nada, vamos allá. Empecemos con el dominio. A ver, el dominio. Alguien que me diga, que no sea Alberto, que ya me lo ha dicho antes, alguien que me diga cuál es el dominio de esta función. De menos 6 hasta 3, pero desde menos 6 con 7 hasta 3 con 40. Desde menos 6 con corchete hasta 3 con paréntesis. 3 con paréntesis. No, hasta menos uno. ¿Y este? Ah, Hay que quitarle. Claro, hay que hacer varios. Yo diría desde menos 6 hasta menos 1 con paréntesis. El menos 1 no está. Unión. Y luego unión. Desde menos 1. Desde menos 1 hasta 3. hasta 3 con paréntesis también. Y luego Unión. de 3 de 3 a 7 con paréntesis, ¿no? Bueno. Se podría expresar de otra forma si queréis. Si queréis, así está perfecto. Pero también se podría hacer lo siguiente. Dices, a ver, vamos a ver. Eso está pintado desde menos 6 hasta 7, quitando dos números prohibidos, que son el menos 1 y el 3. No es quitar un intervalo, es quitar dos números. El menos 1 y el 3 no tienen pareja. Se puede expresar como arriba o como abajo. Eso ya, como vosotros queráis. Profe, Dime. no es lo mismo poner un hueco en blanco que una asíntota, ¿no? Vamos a ver, no. Desde luego, por el tema de la discontinuidad, por ejemplo, no. Bueno, pero en cuanto a... En cuanto los a valores que no está en el cercanos al dominio, punto. sí es lo mismo. En este caso, lo que pasa es que te podía haber puesto yo, que no te lo he puesto, pero imagínate, aquí tienes un agujero. Yo te podría haber puesto aquí un punto y decirte de esa forma que el menos 1 tiene pareja y es el 1. Por tanto, el menos 1 estaría en el dominio. No sabes lo que te entiendes. O sea, si yo lo dejo en blanco es que el menos 1 no tiene pareja. Si te pongo aquí un punto así aislado, quiere decir que la imagen del menos 1 es el 1, pasa por ahí la función. ¿Vale? Entonces en ese caso sí estaría en el dominio. Por eso no es lo mismo. Claro que también te podría haber hecho lo mismo con el 3 también, las cosas como son. Te podría haber puesto aquí un punto, ¡pam! Y ya, por ejemplo, ya tiene pareja el 3. Sí, esto puede ser como yo quiera. Creo que no lo complicas mucho. No, que no. A ver, vamos con la imagen. ¿Quién me dice la imagen de esta función? Desde menos 2 hasta infinito. ¿Desde el menos 2 con corchete Sí. o no? Chiquitín. Vale, desde menos 2 hasta más infinito. Porque el 0 sí tiene pareja, la i igual a 0, ¿verdad? Aunque veáis aquí dos agujeros, pero tenemos aquí el 1 y tenemos el menos 6 también. Bueno, prueba superada. Vamos al punto número 2. Cortes con los ejes. Mira, cortes con los ejes. Madre que follón. Con el eje o X. Lo que te digo. No te faltaban ya los loros esos. Con el eje de las X, a ver. ¿Qué me decís? Menos 6. Menos 6, 0, ¿no? Menos 6, 0. ¿Alguno más? Y el 1, 0. Recordad, aunque tienen el mismo aspecto que los intervalos, estos son puntos, no intervalos. Se separan por comas o por punto y coma. Con el eje OI solo hay un punto, que es el punto 0 menos 2.
¿correcto? Bien. Capítulo 3. Crecimiento y decrecimiento. También se llama monotonía de la función. Donde la función es creciente y donde la función es decreciente. ¿Alguien se anima a decirme dónde, en qué intervalos es creciente? 6 menos 3. La función Pepita es creciente en menos 6, menos 3, abiertos los dos. ¿Algún sitio más? Pero más infinito. No. Cero más infinito no, tú tienes que mirar las X. Desde la X0 hasta la X3. No es que se vaya la Y a más infinito, que se va. Es que tú tienes que mirar las X. ¿Vale? Las X. O sea, esto sería unión de 0 a 3. Las X, se miran las X. Y punto y seguido, la función es decreciente en Menos 3, 0. menos 3, 0. Unión 3, 7. Espera. Menos 3, 0 no. no. Estamos metiendo la pata. Ojo. Si ponemos menos 3 a 0, estáis diciendo que en el menos 1 la función es decreciente y en el menos 1 no hay función. Así que, aunque sea un poco rollete, hay que partir el intervalo menos 3, 0 en dos intervalos. Es decir, tienes que hacer esto. Desde menos 3 hasta menos 1, unión desde menos 1 hasta 0, unión desde 3 hasta 7. De esa forma no os pilláis los dedos, porque si ponéis que es decreciente desde menos 3 a 0, estás metiendo el agujero ese que hay ahí en medio. Y allí la función ni crece ni decrece porque no hay función, no hay nada. Máximos y mínimos de esta función. Pues tenemos un máximo y un mínimo. En el punto menos 3, 3 hay un máximo. En el punto de coordenadas hay que ponerlo. No, en el punto menos 3, 3. A ver, tú cuando estás haciendo un examen de sociales o de lengua, ¿a que tratas de expresarte lo mejor que puedes? Pues en un examen de mates también, lo mismo. Y en el punto 0 menos 2, que era el corte con el eje de las X, hay un mínimo. Siguiente punto. Siguiente apartado. Simetría. Simetrías. ¿Qué os parece? ¿Es simétrica esta función? No. Pues la función no presenta simetrías o no es simétrica. ¿Qué me toca ahora? Continuidad, discontinuidad y esas cositas. ¿Esta función es continua? Pues no, profe, no es continua. Está rota en dos sitios. En x igual a menos 1 y en x igual a 3. Son dos tipos de discontinuidades diferentes.
en x igual a menos 1, es decir, aquí en el agujero este, la función tiene o presenta una discontinuidad evitable. En cambio, en x igual a 3, la función presenta una discontinuidad inevitable de salto infinito. En el resto del dominio la función es continua. Bueno, en el resto del dominio, que realmente sería en el dominio, pero bueno. Profe, ¿y el agujero del 7? Bueno, pero es que eso no es ni continua ni nada, porque es que no hay nada, hay una función, se acaba y todo, nada, ni lo menciono, ¿vale? Es como si el final de la función estuviera al lado del 7. Claro, pues que al lado del 7, ¿qué hay? Dime. Algo. Algo. Bueno, vamos a ver cómo nos expresamos, ¿vale? La función presenta o tiene, ¿verdad?, una discontinuidad evitable en x igual a menos 1 y una discontinuidad inevitable de salto infinito en x igual a 3. En el resto del dominio, la función sería continua. Lo escribimos también, qué rollo patatero, no he escrito yo tanto, ¿verdad? En el resto del dominio, la función es continua. Muy bien. Y por último, periodicidad. ¿Qué? Nada. Nada de nada, nada de nada. Esta función no es periódica. Solamente lo escribimos y ya está. Punto y final. A mí me gusta hacer los ejercicios estos al revés. Os doy la literatura y vosotros me pintáis la gráfica. Qué buena idea. Como un juego de pistas. Es como un juego de pistas, yo te voy diciendo, pues mira, tal, dominio, pipí, no sé qué, ¿no mola? ¿Y qué vas a hacer? ¿Poner una gráfica en el examen y otro igual pero al revés? No, es una idea, ¿qué os parece? ¿Me dicen Bueno. que no? No. ¿Me dicen ¿Por que qué no? no? Vamos, Alberto, que diga Alberto, que es el que me manda a mí lo que tengo que hacer. ¿Sí o no, Alberto? ¿Qué opinas? Pues no. No, dice Alberto que no. Profe, el pueblo ha hablado. Ha hablado el pueblo, ya está. Yo soy representante. Pues Si yo no pinta, escucho. ¿Qué? ¿Os atrevéis ya con una para vosotros solos o no? Sí. ¿Nos quitamos el pañal? Venga, chupete, pañal fuera, El pueblo habla. ya nos hacemos mayores. Venga, A ver qué digo yo. ¿Alguno puede dibujar? por lo menos ir por delante. Yo lo voy haciendo, os dejo ventaja. O que solo haya un ejercicio en el examen y sea este. Es otra idea. Es que si no, ¿qué más ejercicio vas a hacer? Bueno, Solo haya esto. Y valores sobre 7 la puntuación de los 7 apartados que hay que poner. mirad, hace muchos años, tenía un alumno que estaba todo el rato como vosotros. Y entonces le dije, pon tú el examen, guapo. Y lo puso. ¿Sí? Y casi se lo comen sus compañeros. Hombre, lo puso mucho más difícil de lo que lo había puesto yo. Luego no se lo conté.
porque si no, habríamos salido en los periódicos. Pero si él pone el examen ya sabe hacerlo, ¿no? Sí, él sí, claro, pero los demás no. ¿De verdad? ¿Y él no se lo pasa a los compañeros? Si no lo hicieran al final. Sí, lo hicimos, pero no se lo Lo conté. que pasa es que no lo contó. Él no se lo dijo a sus Ah, amigos. o sea, no contaste que era del compañero. Que Javi, mentiras, que no contó la nota. Ah, vale. Coño. Sí, sí, ellos lo sabían que lo iba a poner. Por cierto, se llamaba Javi, como tú. Qué casualidad, todos igual. Todos los Javis. ¿A qué me haces un examen? ¿A qué le haces el examen? ¿Yo? Sí, si queréis suspender. ¿Nunca se suspenderías? Bueno, porque yo miro las respuestas, o sea, lo hago antes del examen, ¿sabes? Y si no sé hacerlo, me lo pongo. Sí, hay una recta, pero muy recta. Pero vamos, lo que sí que valía más. Con que sepas que es evitar de que si está en una línea, ¿cierto? Esto lo digo con las palabras. Madre mía. Es que verdad, si tú, este punto, si tienes que ningún punto, pones a pegar un punto, ya no se da continuidad, porque aquí esto está aquí. Pero en el tablero, tú pones un punto, 1, 2. y un punto. Profe, ¿podría pasar? No, nada, déjalo. Podría pasar de todo. No, lo que yo he pensado no. Ah, bueno. O sea, no puede salir un palo debajo de la V del -4, -2 ¿Ah, sí? hacia la derecha del otro. No, porque entonces habría X que Claro, tiene dos claro. Is. Pero sí que podría continuar por aquí y hacer así. ¿Quieres que continúe? No. ¿No? Sí, sí voy a continuar. No, profe, no. Poquito. Hay pocas. Yo te espero la salida. Ahora, esto cambia la función, ¿eh? Pues no lo pongas. A ver, esto se supone que es así todo el rato hasta el infinito y más allá, ¿eh? Lo que pasa es que me he quedado sin pizarra. Entonces sí. Hasta a la altura del 3. 1, Sería 2 y cuatro, 3. No, porque la periódica es siempre lo mismo. No, no es lo mismo porque... Claro. Qué mona, ¿eh? Me ha quedado mona. Sí, bueno. Bueno, chaval. Qué cosas. Hombre, el examen no, pero sí que os podíais inventar alguno de vosotros la función que puedo poner en el examen, Sí, hombre. ¿no? ¿Por ¿No qué tenéis no? capacitada para hacer una función? Sí, más fácil. La pone facilita y ya está. Igual a X. Pero aquí igual a X y ya. Igual a X y ya está, ¿verdad? Sí. Igual a X está arreglado ya para toda la vida. Pero en ese caso no tendría ni máximos ni mínimos. Claro, es que Alberto, esa es la segunda parte, es lo que os vengo diciendo, que cuando acabemos esto, dentro de nada, o sea, igual mañana ya, empiezo con las Pero familias. si es que esta no ¿Y tiene también van a máximo. entrar las familias? No, porque es lo mismo. O sea, que decir, no es que vayan a entrar o dejar de entrar, es que es esto otra vez lo mismo, pero aplicado ya a cosas muy concretas. Pero es todo el rato ya lo mismo. Ya lo vas a ver, que no... 3. Ah, no, sí, 3. ¿Hemos dibujado ya? 3. No, mínimo todavía absoluto. Sí. Profe, No tiene máximos. no tenemos que poner absoluto, ¿no? Pero No tiene tendría. máximos, que no tiene No, máximos. digo mínimos. Tendría 2 absolutos y 3 en total. En total 3, pero 2 absolutos y uno relativo, pero no lo pongáis. ¿El relativo cuál es? El que es más alto, el del hecho de las IES. Eso sería El relativo. absoluto, vale. ¿Ya vas por ahí? No. Sí, voy por el dominio, profe. Lo estaba copiando. Madre... Porque de dos a... ¿Qué? No, por lo que le estaba diciendo a Javi, un círculo no quiere. Medio círculo sí. Medio círculo
así, claro, no así. Así, O sea, ¿no? medio círculo así sí que es una función. Pero Yo te cuando puedo poner aumentas así, No, no, claro, no, no, o sea, así, curvas así, no. Es que hay que hacer muchos subs, ¿eh? Se quitan valores luego. No, no hay que hacer tantas subes, ¿eh? No, porque ponen menos no sé qué y ya está. A ver, no hay que hacer tantas subes, ¿eh? Son dos. Hombre, dos no, yo diría tres. profe, ¿podemos hacerlo en común, O sea, porfa? Sí. Ah, no, claro, que se me ha olvidado la recta del infinito. A ver. Ostras. Espérate, profe. Marta, el dominio. Muchas gracias. Yo diría El 4. dominio sería, a ver, desde el menos infinito, Hasta más infinito, ¿no? no, hasta llegar aquí, que sería menos 3. Luego ponen menos no sé qué. Desde menos infinito hasta menos 3, el 3, menos 3 con corchete, ¿verdad? Luego sería unión de menos 2 a 2 con paréntesis, unión desde 3 hasta ya más infinito y el 3 con corchete. ¿Entendemos esto? ¿Alguna cosa no se entiende? ¿Algún corchete? ¿Algo? 2. La imagen o el recorrido. Cuidadín con la imagen, ¿eh? No. No de menos 4 más infinito ni hablar. Mira, ¿en qué franja de valores se mueve la i? Desde menos 2 hasta 1. Y luego el número 3. O sea, sería así, desde menos 2 hasta 1, el 1 con paréntesis, unión con el número 3. Las demás IES no tienen pareja. ¿El 3? El 3 es la altura a la que están las líneas horizontales. Pero, El número 3 sí. está en la imagen porque tiene un montón de parejas X. Pero ya por encima de 3 no hay valores de la I, ni tampoco hay valores de la I entre el 1 y el 3. Bueno, ¿trataréis de hacerlo para mañana? Mañana Pasa. Si puedes Continúo. corregirlo, te lo agradezco. sí, porque si no me van a pedir el si es que ven el vídeo, pero que sí. Mañana nos vemos, chavales. Chao, chao. Día del martes. O sea, mañana hay vídeo, pasado no venimos, luego hay vídeo otra vez.